palabra, ¿no es cierto? Y en este momento nos acabamos de enterar que Él está muerto. Y quizás lo que viene a nuestra mente es decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que esa pregunta es muy buena. ¿Por qué? Porque sabemos que Efraín, ¿qué ha hecho? Muchas cosas. Efraín a veces vemos que se levanta y dice, ¿sabes qué? Yo sé que no me debo llevar con este grupo de personas, pero me voy a llevar de todas maneras. ¿Saben qué? A Efraín le han dicho que sabes que no deberías ir a adorar esos lugares y adorar ese tipo de cosas, pero Efraín dice, no importa, yo lo voy a hacer de todas maneras. A Efraín le han dicho, ten cuidado de hacer este tipo de actividades y estas acciones que son pecaminosas, y Efraín ha dicho, a mí no me va a pasar nada. Hace lo que no debía hacer, desobedece abiertamente, pero quizás hay un punto más ahí que yo creo que nos hemos dado cuenta. Ahora es que Efraín parecía todo este tiempo de que Efraín ha dicho, yo estoy en control, no va a pasar nada. Don't worry, be happy. Al final todos vivimos una sola vez, como decimos por allá. Acá, chusa vida, dale nomás. Y vemos en este momento, mis amados, de que algo ha pasado. Y quizás nos sorprende. ¿Por qué? Porque sabemos que ese Efraín tiene un padre que es muy bueno. El papá de papás, el que ama totalmente. Y tú dices, ¿qué es lo que pasó para que esto nos sorprende? Parecería que él es hijo de un padre que no le dejaría que le pase ninguna cosa. ¿Qué es lo que pasó? Y mientras seguimos leyendo, hermanos, en el capítulo 13, lo que vamos a ver, ya estamos llegando al final de este libro, es que en cierta manera, Oseas está escribiendo de una manera tan fuerte, porque si es que hasta ahora no hemos entendido, necesitamos llegar a las palabras más fuertes de darnos cuenta de que igual que Efraín somos nosotros. Y no solo eso, pero en cierta manera la palabra muerte nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿qué fue lo que al final hizo, que le hizo terminar de esa manera? Los versículos del 1 casi hasta más o menos del versículo 7, 8, vamos a ver de que se convierten en una autopsia de Efraín. Una vez que él falleció, vamos a poder ver por qué es que terminó donde terminó. Y vamos a ver algunos puntos que esperamos por el poder del Espíritu Santo, que mi propio corazón y el corazón de todos nosotros nos demos cuenta de que igual que Efraín soy yo. Y que estamos peleando con el mismo tipo de cosas que nos van a llevar a la muerte espiritual, amados. Una vez más, les quiero pedir por favor que oremos y nos vamos a lanzar en esta porción que ha sido hermosa en mi corazón mientras el Espíritu Santo me ha estado moliendo esta semana. Y oro de que esta porción de la palabra nos hable a todos, amén. Entonces, por favor, acompáñenme, inclinemos nuestras cabezas. Y vamos a lanzarnos. Padre, una vez más, hazme a mí pequeñito para que el Espíritu Santo haga que Cristo sea lo que todo mundo puede ver aquí. Padre, no tengo qué hacer en este púlpito, sino es el presentar tu palabra fielmente, Padre. Si digo alguna cosa que no viene de tu palabra, quítala de mi boca. Haz que mis hermanos se olviden de ella. Porque al final tu palabra es la única que santifica. Entonces te queremos pedir por eso ahora. Padre, ahora haz mucho de Cristo mientras ahora hablamos de tu palabra, estudiamos tu palabra. Abre nuestros corazones, Padre. En cierta manera nosotros no podemos ir a un muerto y decirle, ¿me escuchas? Necesitamos que ese muerto haya sido topado por ti para que de esa manera pueda escuchar. Entonces, Padre, yo sé que mientras yo hablo, tu Espíritu necesita trabajar en personas quizás en esta habitación, una habitación de este tamaño, con el número de personas que están aquí, que seguramente están muertas espiritualmente, Padre. Entonces yo confío en tu Espíritu Santo y confío en el poder de tu palabra, Padre, para resucitar a los muertos debido a tu plan soberano, Padre. Entonces confío en eso, Padre. Ahora ayúdame a ser fiel y quítame del camino para que Cristo brille. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, empezamos. La autopsia de Efraín va a encontrar lo siguiente. Número 1, por favor, en el versículo 1 al final. Dice, Efraín está centrada en sí mismo. La muerte llegó, si ven esos apuntes, creo que dice por autoexaltación. Efraín en este libro anteriormente hemos visto que Efraín es el nombre que se usa para representar a toda la gente de Dios, de una manera general a Israel. Pero esta vez es la mención específicamente de la tribu de Efraín. Esta tribu de gran poder, como dice en el texto, cuando hablaba, reinaba el temor. Entonces, cuando esta tribu fuerte hablaba, el resto de personas tenían temor. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermanos, cuando alguien empieza a temernos a nosotros o empiezan a decir, wow, esa persona? ¿Qué pasa? Nosotros
tenemos la tentación de que nuestro corazón se enorgullezca, ¿verdad? Wow, me teme. ¿Qué es lo que voy a poder hacer ahí? Y cuando un corazón se enorgullece, deja de confiar en Dios y empieza a confiar ¿en quién? En mí mismo. Y dése cuenta ahí, que es lo que termina diciendo. Y dice, se había exaltado a sí mismo en Israel, pero por causa de Baal pecó y murió. Esa palabra, se había exaltado a sí mismo. Esa palabra en hebreo se traduce como exaltar, levantar. Está conectada con la idea de adorar, de dar valor a algo. Y lo que están diciendo es que estas personas se olvidan que el centro del universo es ¿quién? Dios. Y dicen, wow, las personas me están temiendo. Quizás yo sea el centro del universo. A mí me gusta cómo se siente esto. En realidad, hermanos, todos hacemos lo mismo, ¿no es cierto? El rato menos pensado, algo pasa bueno en nuestras vidas por la misericordia y la soberanía de Dios y la voluntad de Dios. Y muchas veces no volvemos y decimos, gracias Dios. Y nos decimos, ¿vieron? ¿Vieron el tipo de trabajo que pude alcanzar? Honestamente, les voy a ser muy honestos, hermanos, pero este mensaje me ha pegado mucho porque hay un momento en el cual, ayer hubo un momento en el cual estaba viendo y regreso a ver y era, gloria a Dios, las personas que llegaron a la capacitación decimos, ¿qué maestro es la fuente? No, ya aguanten. No, gloria a Dios. La autoexaltación es algo terrible. Isaías 33:10 dice, ahora me levantaré, dice el Señor, ahora seré exaltado, la misma palabra, ahora seré ensalzado. Muchas veces nosotros, hermanos, nos olvidamos de que Dios está en el centro del universo. Él es el sol de todas las cosas. Todo gira alrededor de Él, no alrededor nuestro. Necesitamos asegurarnos, hermanos, de que cuando pasan buenas cosas en nuestra vida, por la misericordia de Dios, no salimos diciendo, qué buenazo que soy yo. Y aquí me gustaría hacer un comentario que escuché ayer y me pareció muy bueno, pero esta idea de autoexaltación, autoadoración, autolevantarte, suena mucho como un concepto que lo escuchamos todo el tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese concepto? La autoestima. Es la idea muchas veces de decir, tienes que estimarte a ti mismo lejos de Dios. Necesitas primero encontrar amor a ti mismo para que después puedas amar a otros. Necesitas estimarte, exaltarte a ti primero para después poder darte cuenta de quién es Dios. Y nuestro mayor gozo, hermanos, no es ese, sino perdernos en Dios. Encontrarle a Él en el centro y darnos cuenta de que Él es mucho más importante. Y cualquier estima que tengo que mí tiene que ver porque un Dios poderoso, eterno, perfecto, santo, 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 por Cristo se dio para redimir este increíble, increíble, increíble pecador. Gloria a Dios por eso. Una vez más, este primer punto, en resumen, la autopsia demuestra que esta persona, Efraín, murió. ¿Por qué? Por autoexaltación. De otra manera podríamos ponerlas, es que nosotros vamos a morir espiritualmente, hermanos, cuando nosotros nos ponemos a nosotros mismos en el centro del mundo y pretendemos quitarle a Cristo del centro de todas las cosas. El encontrar nuestra identidad en cualquier cosa, nuestro valor en cualquier cosa que no sea Dios, suena una buena idea, pero es lo peor que puedes hacer. Te lleva a la muerte. Te lleva a la muerte espiritual. Hermanos, pueden anotar en sus apuntes, pero Lucas 14:11, Lucas 18 del 9 al 14, hablan un poco de esto. Cuando una persona trata de exaltarse a sí mismo, ¿qué es lo que hace Dios? Se opone a ti. Vemos en toda la palabra de Dios que cuando alguien estaba diciendo, pero me ves a mí, Dios dice, yo me opongo al orgulloso y le doy gracia ¿a quién? Al humilde. Hermanos, que día a día busquemos una manera en la cual nosotros estamos, y esto no es una de esas cosas mórbidas en las cuales, ay, pobrecito yo, porque de esa manera haces lo mismo. En vez de autoexaltarte, estás auto pidiendo atención y decir, ve qué mal que soy, Dios no es tan bueno, porque Él no me puede salvar ni a mí, ves qué malo que soy. Pero lo que estás diciendo es, ¿sabes qué? Dios es increíble. Y mientras yo encuentre mi identidad en Él, estás a salvo, lejos de la muerte espiritual. Pero por favor, sigamos leyendo este reporte y valga la pena una cosa, y creo que ya nos demos cuenta de eso, es que mientras nos entregan esta autopsia de Efraín, lo que yo me empecé a dar cuenta es que mientras estoy leyendo la autopsia de Efraín, me doy cuenta que algún rato regreso a ver para arriba y ya no veo el nombre Efraín. ¿Qué nombre veo? Juan Fernando Moncayo.
tengo ese mismo corazón que muchas veces le gusta esa idea de ser autoexaltado. Y esto no estaba pensando decir, pero también cómo estamos nosotros protegiéndonos de personas que nos adulan de una manera que nos ayudan a decir, pero verdad, que soy un duro. En vez de personas que te ayudan a decir, qué hermoso lo que Cristo está haciendo en ti. Mira lo que Dios está haciendo en ti. Mira lo que Dios está haciendo. Entonces, número 2, primero la autoexaltación. Mucho cuidado con eso. Número 2, la autopsia encuentra que murieron porque están adorando desde una perspectiva de autoexaltación. Entonces, van a adorar lo que les conviene. Están autoadorando. ¿A qué me refiero con esto? Hay un problema aquí. De que cuando tú estás autoexaltándote, tú estás basado en ti mismo, hay un problema gigantesco. ¿Por qué? Porque Dios no dice, entonces ya que tú estás en el centro del universo, yo me hago un lado. Dios nunca va a hacer eso. Dios dice, no, un ratito, yo soy el centro del universo. Y en ese momento, ¿qué va a pasar? Hay un conflicto entre yo y mi reino y mis mandamientos y lo que yo quiero que todo el mundo se entere para que todo el mundo me ayude a adorarme a mí mismo. Y lo que Dios dice, esto es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? Y miren por favor en el versículo 3, que se ve claramente. Fuimos creados para adorar. Y por eso miren lo que dice el versículo 2, y dice, y ahora continúan pecando. Se hacen imágenes fundidas, ídolos con su plata, conforme a su pericia, todos ellos obras de artífices. La respuesta de estas personas, en vez de decir, es verdad, me estoy autoexaltando, me arrepiento, necesito volver a ti, dicen, ¿sabes qué, Dios? No me gustan tus reglas. No me gustan tus reglas. Cuando dice ahí conforme a su pericia, se lo podría traducir conforme a su entendimiento. Todo ello obras de artífices, de sus manos. Entonces lo que están diciendo es que ahora sí me voy a olvidar de quién es el centro del universo. Yo le voy a juzgar a Dios de acuerdo a lo que yo quiero que sea Dios. Me creo un Dios de acuerdo a mi imagen y semejanza. Entonces cuando Dios dice algo que no me gusta que Él diga, le digo, eso no te voy a hacer mucho caso. Y hay 3 maneras como nosotros hacemos esto. La primera es la religiosidad. Abiertamente creo que si tú te vas al centro histórico vas a encontrar muchísimo de esto. En el cual haces una imagen, como dice el versículo 2, ahora continúan pecando, se hacen imágenes fundidas, imágenes ídolos con su plata, muchos de ellos son de oro en nuestra ciudad, conforme a su pericia, todo ello obras de artífices, hechos con sus manos. Entonces lo que tú haces es vas y te haces tu ídolo ahí y lo que dices, ¿sabes qué? Yo me voy a flagelar en frente tuyo. Yo te voy a orar un montón de veces la misma oración. Yo voy a ir de rodillas donde ti. Y si le mueven esa estatua a otro lado, vas a ver mi fidelidad a ti. De tal manera que yo me voy de rodillas a seguirte hasta el azote. Y vas a ver cómo yo estoy sangrando y todo. ¿Por qué? Porque yo soy el centro. Entonces parecería muy religioso. Pero lo que estás diciendo es, ¿me ven todo el mundo qué religioso que soy? Miren qué tan religioso soy. Hasta voy de rodillas. Y estoy sangrando. Y miren. Yo soy el centro del universo. Mi espiritualidad, ven qué bestia que soy. Qué tenaz que soy. ¿Se dan cuenta qué espiritual que soy? Y muchas veces si no somos bíblicos nos comemos el cuento. ¡Qué devoción! Mira lo que hacen. Pero no está basado en la palabra. Entonces una vez más es autoexaltación en su autoadoración. Ahora, algunos de ustedes dicen, Jota, como hemos dicho muchas veces, yo salí de ahí, yo te entiendo, amén. Gloria a Dios. Eso nunca más en mi vida. Pero no hacemos lo mismo a veces con nuestros trabajos. Con nuestros hijos. ¿Me has visto qué buen padre que soy? Ahora voy a encontrar mi identidad. Qué buena persona que soy porque necesito que todos me autoexalten, me alaben a mí y digan, qué buen pastor que es el J. Por favor. ¿Vieron el tipo de trabajo que tengo? ¿Se dieron cuenta de cómo yo ayudo? ¿Se dieron cuenta de mis habilidades en deportes quizás? ¿Se dieron cuenta del tipo de trabajo? Uno que yo creo que pasa muchas veces es nuestra identidad ya no está basada en Dios, sino decimos, ¿viste mi esposo o mi esposa? ¿Viste mi pelado o mi pelada? Mi identidad está basada en que ve ese tipo de pelado, ese tipo de pelada que puedo tener. Adórenme por favor. Soy un duro. Soy una dura. Y hermanos amados, hacemos exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Con cosas creadas, les convertimos en lo que nos da nuestra identidad. ¿Sabes qué? Qué buen músico que soy. Entonces, por favor, alábenme porque soy un buen músico. Hermanos, es lo mismo.
Quizás no es una estatua de madera a la cual vamos y a veces decimos le ponemos la velita, pero le ponemos la velita todos los días a alguna cosa en la cual tratamos de encontrar nuestra identidad. Y hay una parte más, hay una manera más en la cual nosotros hacemos imágenes basadas en nosotros mismos. Y ya lo hablamos en un poquito, pero a veces decimos, ¿sabes qué? Y eso es lo que hizo Israel. Durante todo este libro hemos visto que Israel continúa tratando de alabarle y adorarle al Dios bíblico. Pero cuando Dios dice, quiero que me alabes y me adores de esta manera, porque yo soy un Dios perfecto y yo tengo una manera como yo quiero que me adores, Israel dijo, como dicen en inglés, you don't mean that. Realmente no estás tan seguro de eso, Dios, ¿no es cierto? No, estás, ay, qué bestia este Dios. ¿Cómo quiere que le adore de esta manera? Entonces lo que hacemos es decimos, ¿sabes qué? Cogemos un esferito en nuestra mente y decimos, a ver, ¿qué partes de la Biblia voy a hacer caso? Esto está hablando del pecado. A mí no me gusta que hable de pecado, Dios. Esta parte habla del amor y que Él me va a dar muchas cosas y que Él me va a proteger. Esta parte hablemos bastante. Esta parte de que tengo que arrepentirme y morirme a mí mismo. No, esta parte no me gusta, voy a tacharle. Hermanos amados, ¿qué hacemos con partes como Efesios 5? Varones. Cuando la palabra de Dios nos llama como varones, a amarles a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y no se acaba ahí. Y dio su vida. No. Eso suena un poco demasiado compromiso. Suave nomás, esa parte voy a quitarle, no me gusta. Voy a ser un Dios de acuerdo a mis manos, de acuerdo a mi conocimiento. Y esto es interesante, hermanos. Muchas veces nosotros llegamos donde la Biblia con una idea de quién debe ser Dios. Y cuando la palabra de Dios dice algo que no encaja con lo que nosotros creemos que debería ser Dios, le decimos, palabra de Dios, cállate. ¿Cómo te atreves a decirme que yo tengo que servirle a mi familia como esposo? Esposas, ¿cómo te atreves, palabra de Dios, diciendo esas palabras tan arcaicas de que tengo que someterme a mi esposo? Ni que esto fuera qué. Y le decimos a Dios, quiero que te calles. Y se dan cuenta cómo poco a poco empezamos a ser el Dios bíblico, pensamos que le podemos moldear a un Dios que nos agrade, a un Dios que podemos decir, ¿sabes qué? A este Dios sí le puedo seguir. Pero quizás cuando digas ese rato donde digas, a este Dios sí le puedo seguir y servir, ya no es el Dios de la Biblia. Y ahí es donde Dios dice, nunca te conocí, aléjate de mí. Una vez más, hermanos, mientras yo veo esta palabra, regreso a ver y veo que no dice Efraín, sino dice yo, Juan Fernando Moncayo. Juan Fernando Moncayo, necesitas tener cuidado de autoexaltación. Juan Fernando Moncayo, tienes que tener cuidado de crear un Dios basado en lo que tú crees que debería decir la palabra y no eso. Honestamente, este capítulo fue buenísimo para mí. ¿Por qué? Porque el plan era predicar el capítulo 13 y 14 hoy y terminar la serie hoy. Y les escribí a mis hermanos y les dije, hermanos, me está sacando el aire este versículo. Tengo que predicar lo que dice aquí. Entonces, y el último punto, hermanos, de esta autopsia espiritual, antes de seguir a lo siguiente, es que debido a que estamos tan centrados en nosotros mismos, hemos moldeado el Dios de acuerdo a lo que nosotros queremos que diga. Cuando eso empieza a pasar, es necesario que nosotros le callemos a Dios. Y el Dios de la Biblia ya no es el Dios de la Biblia, sino es el Dios que queremos que sea, que nosotros queremos que Él sea. Y es por eso que cuando nosotros nos acercamos a Él en adoración, a alabarle, a amarle, ya no es un amor sincero, ¿verdad? Sino es un amor pasajero. No es sinceramente que vamos, sino pasajeramente, solamente al Dios bombero. Dios, ayúdame con esto, y si me ayudas, ahí te prometo que voy a estar fiel. Y Él lo hace y chao. Miren por favor el versículo 3 lo que dice. Por tanto, serán como niebla de la mañana y como rocío que pronto desaparece. Miren esas imágenes, la niebla, el rocío que pronto desaparece, como paja aventada de la era y como humo de chimenea. Todas esas imágenes son de cosas fugaces y efímeras. Y lo que Dios está diciendo es que estamos viendo por qué murió la persona y ven que el último punto es que se aman a sí mismos más que le aman en realidad a Dios. Autoamor. Autoamor. ¿Cuántas veces hacemos eso, mis hermanos? A veces, hermanos, como dije,
Vamos a Dios y le decimos, Dios, ayúdame con esto. Y Dios en su gracia, gracia común, gracia general, Él va y nos dice, ¿sabes qué? A veces pasan esas cosas y nos va bien. Y muchas veces, amados, no volvemos a Él. Si no salimos corriendo. Miren por favor el versículo 6 ahora. Cuando comían sus pastos, se saciaron. Y al estar saciados se ensorberbeció su corazón. Por tanto se olvidaron de mí. Esa palabra, se ensorberbeció su corazón, la Nueva Versión Internacional la traduce como se volvieron arrogantes. Otra vez la misma palabra de hace un rato, ¿no es cierto? Se autoexaltaron. Empezaron a verse de que, wow, yo soy el centro de todo. En cierta manera lo que Dios está diciendo aquí es, yo les di de comer, ustedes se llenaron, y cuando estaban llenos se autoexaltaron, y miren lo que dice después, y se olvidaron de mí. Se olvidan de Dios en la prosperidad. Se olvidan de Dios en la prosperidad. Amados, hagámonos una pregunta muy, muy personal. ¿Te ha pasado a ti? Porque me ha pasado a mí. En el cual tú le dices, Dios, te pido por favor de que me ayudes con esto. Y Dios te da eso y te terminas olvidando de Él. Ejemplos específicos. Número 1. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad. Yo oraba, Dios, dame una novia cristiana. Y no era la Maricita en ese entonces. Y llegó la novia cristiana. Y después era de que salir en citas y hacer esto y hacer lo otro. Y después terminé no siendo tan fiel a las cosas del Señor. No sé si les ha pasado a ustedes también. A veces le decimos, Dios, dame un trabajo. Por favor, Dios, necesito un trabajo. Y a veces hasta con perspectiva bíblica. Porque necesito proveer para la familia. Dios te dé ese trabajo. Y poco a poco, en vez de seguir diciéndole, gracias Dios, tú eres principal, este trabajo todavía es secundario. Empezamos a enfocarnos tanto en ese trabajo que te empieza a quitar el tiempo de las cosas del Señor, ¿verdad? Hermanos, otro. Y este va a topar un poco más. ¿Qué tal con una familia? Hay veces en las cuales nosotros le pedimos a Dios, dame un hijo, dame una hija. Y Dios en su bondad nos da ese hijo o hija. Pero ese hijo o hija se convierte en el centro de la vida y le desplaza a Dios. Y ahora nuestra vida está basada en ese hijo o hija. Trabajos, familias, relaciones. Y podemos seguir y seguir y seguir. Y el día de hoy el llamado es ese, hermanos. El llamado es de que, el versículo 6, cuando comían sus pastos se saciaron y al estar saciados se ensoberbecieron en su corazón. Por tanto se olvidaron de mí. Hay algo que Dios en su gran amor te ha dado, que en cierta manera te ha ayudado a alejarte de Dios. Tenemos que arrepentirnos de eso. Voy a leer 2 versículos que a mí me impactaron mucho en la conferencia. Salmo 119, 67. Salmo 119, 67 dice, antes que fuera afligido, entonces aquí está la aflicción, ¿ya? Antes que fuera afligido, entonces la aflicción todavía no había llegado, entonces estamos aquí caminando y la aflicción todavía no llega y dice, antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Es increíble, eso significa que Dios usa esa aflicción para traerte de vuelta a ti, traerte de vuelta a Él. Salmo 119, 71, bueno es para mí ser afligido. ¿Cómo? Bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Hermanos, muchas veces nosotros le pedimos a Dios una vez con un corazón autoexaltado, con un corazón que se adora a sí mismo, con un corazón que no tiene un amor continuo a Dios. Le decimos, dame todo esto, dame esto, dame esto, dame esto, porque decimos que de esa manera Dios nos va a acercar a Él mismo. Y la palabra dice que a veces Dios usa la aflicción para traernos a Él de una manera que no nos podría haber traído si es que todo estaría saliendo bien. Yo les he contado, creo, esta historia anteriormente, pero personas que han sido perseguidas en Corea, un grupo de pastores, les dieron una Biblia, y una Biblia mucho más chiquita, una Biblia así chiquitita, y todos estos pastores iban a ser torturados, y antes de que les metan en sus cárceles, les iban a dispersar por toda la selva, uno de los pastores cogió la Biblia y la rompió, y le dijo, toma un poco, toma un poco, toma un poco, toma un poco, y todos se la escondieron. Entonces tenías quizás unos 10 capítulos de la Biblia. Y pasaron, creo que era por 7 años, esclavizados en cierta manera y torturados. Y eventualmente los rescataron y salieron. Y después les preguntó a una persona, como preguntamos siempre los cristianos, entonces todo está mejor, ¿no es cierto? ¿Y cuál creen que fue su reacción? No.
Y uno de ellos dijo, yo extraño estar en la selva. ¿Cómo? ¿Cómo puedes extrañar estar en la selva donde te estaban torturando, etcétera? Y este pastor dijo, porque cuando yo estaba en la selva, yo tenía esos 10 capítulos que el hermano me pudo dar y me los aprendí de memoria. Y nunca he tenido una comunión tan intensa con el Señor que mientras tenía eso. Ahorita que estoy en la comunidad me he olvidado, a veces hasta me olvido de leer la Biblia. Pero en ese entonces, si yo no leía la palabra en cada mañana y la memorizaba, no podía sobrevivir. Extraño esa intimidad con Dios. Amados, que nuestra autoexaltación, que nuestra autoadoración, que nuestro autoamor a nosotros mismos no nos mientan de la realidad, de que la vida necesita estar centrada en Dios. Y aquí empieza a cambiar Dios, y esto es tan interesante porque aquí vamos a ver una transición y estábamos volando a ras de piso, estábamos muy cerca de las cosas y vamos a cambiar de lente, vamos a ponerle un lente ahora de rango más alto. Y vamos a ver que aquí el autor, o sea, va a cambiar la perspectiva para enseñarnos algo increíble. Ahora, algunas personas quizás escuchen de todo lo que hemos hablado, Efraín está muerto, etcétera, etcétera, y tú digas, pero no puede ser porque Dios es tan bueno, o sea, Dios es el pastor, ¿no es cierto? ¿Y cómo puede pasar? Quiero que miren algo y escuchen las palabras ahorita. Miren lo que dicen los versículos del 4 al 6. Y por favor, mientras leo, quiero que no escuchen lo que hizo Efraín, pero lo que está haciendo Dios. Y miren, mas yo he sido el Señor, tu Dios, desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, solo la voz de Dios. Pues no hay más salvador que yo. Yo te cuidé en el desierto, en tierra muy seca. Cuando comían sus pastos se saciaron y al estar saciados se ensoberbeció su corazón. Por tanto se olvidaron de mí. ¿Qué imágenes tenemos ahí? Número 1, cuidado, ¿no es cierto? Número 2, estaban en un lugar donde no había hierbita y Dios les lleva donde sí hay. Siguiente, que ellos solo pueden escuchar la voz de Dios. ¿Qué imagen es esa? Un pastor. Un pastor que cuida, un pastor que da de comer, etc. Ahora, algo increíble aquí, hermanos, es que uno de los roles de los pastores en la antigüedad, y todavía ahora, pero ya no tanto, pero anteriormente un pastor, uno de sus trabajos más importantes era que las bestias salvajes no se coman tus ovejitas. Es más, ¿se acuerdan lo que dice David antes de entrar a la batalla? Él dice, pero es que yo cuando cuido mis ovejitas, yo ya me he bajado unas bestias salvajes. ¿No es cierto? Ahora miren lo que pasa después. Entonces tenemos la imagen de un pastor, versículo 7. Seré pues, Dios sigue hablando hace un ratito, dice, yo he sido, ahora dice, seré pues para ellos como león, bestia salvaje. Como leopardo, bestia salvaje. Junto al camino acecharé como osa privada de sus cachorros, bestia salvaje. Me enfrentaré a ellos y les desgarraré el pecho. Y allí los devoraré como leona, bestia salvaje. Como los desgarraría una bestia salvaje. Amados, yo les he dicho esto anteriormente, pero cuando ustedes ven el Discovery Channel y estás viendo de los animales, de los leones, y hemos dicho anteriormente, entonces tú ves que el león sale corriendo detrás de la cebra y le coge a la cebra y en ese momento va y le pone la cebra en un ratito, se pone la servilleta, le agradece a Dios por la comida y coge los cubiertos y empieza a comer. Es una imagen terrible. Es la imagen que vemos ahí. Y les desgarraré el pecho. Allí los devoraré como leona. Como los desgarraría una bestia salvaje. Y hermanos, lo increíble aquí es qué es lo que está pasando. Tenemos un Dios bipolar. En el un lado está como que, yo les voy a cuidar. No, los voy a desgarrar. Dios, ¿qué mismo? Decídete. ¿Cómo es que el pastor se convierte en el depredador? El pastor se convierte en el depredador. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y aquí voy a robarme una frase que me encantó porque me hizo acuerdo mucho el expositor de esta semana. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. John Piper. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Entonces lo que está pasando aquí, hermanos, es de que Dios, pastor, ve que su pueblo, sus ovejitas, no están satisfechas en Él, están autoexaltándose, están
adorando lo que les da la gana, están amándose ellos mismos más que nada, y el Dios que los ama es el Dios que los tiene que disciplinar, el Dios que sabe que nuestras almas no van a ser satisfechas con ninguna otra cosa que Dios mismo. Él va a hacer todo lo necesario, todo lo posible para que sus personas, para que su pueblo, para que su gente, para que sus ovejas vuelvan a Él. Y si para eso Él necesita cambiar de pastor a depredador, lo va a hacer. Dios nos ama tanto, Dios ama su gloria tanto. Entonces, en esos momentos, hermanos, en realidad lo que está pasando es que cuando nosotros no elegimos, no es que no elegimos, nosotros no tenemos ese deseo, nosotros decimos abiertamente, estamos yendo en contra de Dios y pensamos que estamos haciendo lo que es mejor para nuestra alma. En realidad, nos hemos convertido en nuestros peores enemigos. Yo he usado las palabras autoexaltación, autoadoración, autoamor por un propósito. Porque ¿cómo se dice cuando alguien se automata? Lo que en realidad acabamos de ver, hermanos, es que la autopsia dice que fue un suicidio. Efraín se mató a sí mismo, se suicidó, porque estaba tan ciego en su corazón de que Dios lo está llamando y todavía escoge lo que Él quiere. Miren por favor el versículo 9, por favor. Miren lo que dice el versículo 9. Dice, tu destrucción vendrá. La destrucción, estamos hablando de eso, ¿no es cierto? Tu destrucción vendrá, Israel, porque estás contra mí. Podría quedarse ahí, pero no se acaba ahí. ¿Qué falta? Contra tu ayuda. Yo te quiero ayudar y tú no quieres. Yo vengo aquí porque quiero darte vida y vida en abundancia, como dicen los evangelios, y tú no quieres. Entonces yo voy a hacer todo lo necesario para que tú vuelvas a mí. Porque cuando te trato como pastor, no entiendes. Entonces necesito tratarte como depredador. ¿Por qué? Porque te amo. Porque te amo. Dios en su amor, por su gloria y por nuestro bien, dice, su corazón es tan duro que necesito disciplinarles. Voy a hacer lo que sea necesario para traerles de vuelta. Y en ese momento, hermanos, por favor, atención. En ese momento llega la pregunta más importante que nos podemos hacer. Seguramente la pregunta espiritual que tiene el mayor peso en toda la eternidad. Su respuesta, como tú respondas esto, va a determinar a dónde va a ir tu alma. Va a determinar tu vida aquí también. Va a determinarlo todo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer bajo el peso de esa convicción? En este momento quizás tú dices, ¿sabes qué? Es verdad. Yo he estado acostumbrando a Dios como pastor, pero mi vida ahorita es Dios de depredador. Porque Él te ama tanto que te está rasgando. Porque dice, vuelve a mí. Y una vez más tienes en ese momento la oportunidad de decir, ¿qué voy a hacer en este momento? Y aquí es donde es interesante porque volvemos a lo que escuchamos la semana pasada. ¿Vas a correr a Egipto o a Siria o vas a correr a Dios? ¿Vas a correr a Egipto o a Siria o vas a correr a Dios? Pensemos en eso. Entonces, cuando hablamos de Egipto y de Siria, significa que nosotros a veces vamos y corremos de vuelta a esos lugares donde tú todavía eres el centro de la vida. Eres el centro del universo. Esos lugares, mis amados, que si somos honestos, nos prometen todo, pero nos prometen todo lo que sabemos que solo Dios nos puede dar. Porque nosotros sabemos muchos de nosotros de eso. Pero decimos no, porque ese lugar todavía me permite ser el centro y no estoy listo para dar las llaves de todo a mi Dios. Entonces yo quiero ser el centro, entonces voy a seguir yendo a Egipto, voy a seguir buscando a Siria. Y esos lugares nos prometen tanto tipo de cosas, protección, amor, placer, privilegios, prosperidad, poder, que tú vas a ser autoexaltado. Te prometemos eso. Tú ven acá y nos aseguramos que todo el mundo venga y te autoexalte. No nos vamos a quejar cuando dices que tú eres el centro del universo. Y quizás ahorita, porque todo lo que hemos dicho ahorita es algo que creo que sabemos. Lo hemos hablado semana a semana. Pero
Pero antes de mover a la conclusión del sermón, yo creo que es importante que nos demos cuenta de algo, de que no es verdad. No es verdad. Creemos que si corremos a Siria, si corremos a Egipto, de alguna manera vamos a salir bien. Pero miren por favor lo que pasa. Efraín está diciendo, Asiria me protegerá. Un ratito. A ver, ¿has visto a Siria? Tienen el poder militar, tienen este otro tipo de cosas. Tienen todo. Asiria, muy buena amistad. Si es que somos panas con Asiria, nos va a ir súper bien, ¿no es cierto? Y Efraín, claro, te va a ir súper bien. Dale, hagámonos panas de Asiria. Pero por favor vean lo que pasa en el versículo 16 al final. Eventualmente, y esto ya estamos hablando de historia aquí, Asiria viene y se toma el reino del norte. Y miren lo que dice el versículo 16 al final. Ellos querían protección y miren lo que dice Dios. Caerán a espada. Y aquí viene una de las imágenes más violentas, más horribles, más desgarradoras que te puedas imaginar. Porque cuando tú crees que Asiria te va a proveer lo que solo Dios te puede proveer, Dios te ama tanto que te tiene que dar esta imagen, hacerte acuerdo de que estás mintiéndote a ti mismo, estás cometiendo suicidio. Dice, caerán a espada, serán estrellados sus niños y abiertos los vientres de sus mujeres en cinta. No creo que tengo que explicar eso, ¿no es cierto? ¿Qué tal les fue cuando fueron a Siria? Terrible. Efraín dice también, a veces dice, ¿sabes qué? Pero recordemos, Dios es nuestro pastor, Él siempre nos ha dado privilegios y promesas. Y Dios ya nos dijo hace un rato, no. Yo me voy a convertir en el depredador para traerte a mí. Otra más, Israel dice, ¿sabes qué, Dios? Nosotros sabemos que si tú nos das un rey, todo va a salir bien. Si tú nos das un rey, vamos a salir adelante, vamos a ser prósperos, todo va a salir bien. Vean por favor el versículo 10, ¿qué dice? Puedes escuchar el sarcasmo, ¿no es cierto? Danos el rey, porque ese rey nos va a dar poder, ese rey nos va a dar prominencia. Si tenemos un rey, vas a ver qué bien que nos va a ir. Y Dios dice, ¿dónde está ahora tu rey? Para que te salve en todas tus ciudades y tus jueces de quienes me decías, dame rey y príncipe. Te di rey en mi ira y te lo quité en mi furor. Amados, ¿qué tal nos va cuando nos vamos a Siria y Egipto? Terrible, porque la palabra lo dice. Todas esas cosas a las que fuimos, todas esas cosas a las que vamos, todas esas cosas las cuales nosotros preferimos más que Dios, nunca te van a entregar lo que te prometen. Nunca te van a satisfacer, nunca te van a dar protección, nunca te van a dar placer, nunca te van a dar privilegios, nunca te van a dar paz. Y Dios está diciendo, ¿dónde están ahora? Hagámoslo bien práctico ahorita como para cachar. Primero, acabamos de hablar del reino, ¿cierto? En este entonces, mis hermanos, y mientras veo alrededor, a mí me encanta La Fuente, porque somos una iglesia diversa. Pero si vemos algunos gobiernos que están representados aquí sin meterme en política, ¿cuántas veces escuchas eso? Es que si es que este man llega a la oficina, si es que este man se vuelve presidente, ahí sí vamos a estar bien. Y llega ese man a la oficina, ¿y qué tal nos va? Y después viene el otro lado y dice, no, entonces tenemos que ir al otro lado. Entonces va al otro lado y ¿qué tal nos fue? ¿Por qué? Sí, tenemos que buscar justicia. La palabra de Dios habla claramente cuál es el rol de un cristiano con respecto a ese tipo de cosas. Y les animo que lean primero de Pedro 2 y 3. Y Romanos 13. Y Timoteo también cuando habla de orar por tu presidente. Pero una vez más recordemos de que todas esas cosas no pueden reemplazar a Dios. Nuestra esperanza no está en un gobierno. Nuestra esperanza no está en quién es presidente. Para mis amigos americanos, ¿de qué partido político está en la oficina? No, nuestra esperanza sigue estando en Cristo. Además, y ese es un ejemplo, pero ahora sí, pongámosle más cerca. ¿Cuántas veces decimos, es que esa persona es mi Asiria? Y se convierte en tu Asiria. Corremos donde esa persona. Corremos donde esa circunstancia, corremos donde esa droga, corremos donde esa cerveza, corremos donde ese tabaco, corremos donde esa actividad, corremos donde esa pornografía, corremos donde ese trabajo. A veces decimos, bueno, entonces yo me escondo en el trabajo. ¿Y cuántas veces esa cosa te ha dado gozo, te ha dado paz, te ha dado todo? Nunca.
fallan miserablemente. ¿Por qué? Porque no pueden tomar el lugar de un Dios del universo. Entonces te pregunto por última vez, ¿dónde vas a correr? ¿Dónde vamos a correr? ¿Egipto? ¿Asiria? ¿O Dios? ¿Jerusalén? Las promesas, Dios es el único que promete cosas que no son temporales, que son eternas. Primera de Pedro 1:4 dice, una herencia corruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder. ¿Se acuerdan que querían poder? De Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Protección, poder, amor, esperanza, todas estas cosas las promete Dios y nadie le puede topar a Dios. El firmamento está ahí firme, nadie le puede topar al cielo, hermanos. Y es por eso, mis hermanos, que mientras pasamos a la última parte y lo que vamos a ver la próxima semana, si el Señor permite, es por eso tenemos que volver a Dios. Y miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 14. Vuelve, oh Israel, al Señor, tu Dios. Y de ahí, versículos del 1 al 3, vamos a ver lo que es el arrepentimiento verdadero. Y quizás tú escuchas, vuelve, oh Israel, al Señor. Y tú dices, un ratito, Jota, ya hemos hablado de eso. ¿Se acuerdan? Por favor, vayan unas páginas más atrás, al capítulo 6. Y en cierta manera, Oseas 6, del 1 al 3, es paralelo a Oseas 14, del 1 al 3. Miren lo que dice el versículo 1, la primera frase del capítulo 6. Venid, volvamos al Señor. Capítulo 14, 1. Vuelve, oh Israel, al Señor. Ahora, algo que es increíble es que lo que termina pasando es totalmente distinto. Después de que ellos dicen, venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Me salto al versículo 4. Dios termina diciendo, entonces vengan por favor. No dice eso, sino que dice, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad es como nube matinal. Entonces lo que está pasando, y con eso vamos a terminar, es que la gente va y dice las palabras correctas y dice, ¿sabes qué? Yo sé, ya no quiero ir a Siria, ya no quiero ir a Egipto, necesito volver a Dios. Y dicen, volvamos al Señor. Y Dios dice, no quieres volver a mí. Lean por favor el versículo, capítulo 7, versículo 8, donde dice, miren una vez más, el plan de volver de Asiria y Egipto a Dios es que te está separando de otras naciones. Y miren lo que dice el versículo 8. Efraín se mezcla con las... Efraín es como una torta no volteada. ¿Devoran quiénes? Extranjeros su fuerza. Y él no lo sabe. También tiene cabellos canos y él no lo sabe. Testifica contra él orgullo. ¿Qué era el orgullo? Autoexaltación. Testifica contra el orgullo de Israel. Pero no se han vuelto al Señor su Dios, ni lo han buscado a pesar de todo esto, a pesar de que Dios ha venido como un pastor y ha venido como un depredador, aún así no le buscan. Y miren ese versículo 11, ese versículo 11 nos debería asustar. Efraín es como paloma incauta, sin entendimiento, llaman y acuden a... Y vamos, no tenemos tiempo ahorita para seguir viendo, pero si vas al versículo 12, dice, cuando vayan tenderé sobre ellos mi red y en ella caerán. Versículo 13, ay de ellos, pues de mí se han alejado. Y podemos seguir viendo, pero al final lo que estamos viendo es que las personas escuchan lo que estamos escuchando hoy y dicen, wow, necesito volver a Él. Y salen supuestamente corriendo donde Dios, pero van en círculo. Y terminan exactamente donde empezaron. Y terminan todavía bajo la mano del Dios que desgarra. Ahora, para terminar, miren por favor el versículo, capítulo 14. Miren la diferencia. En el un lado todavía tratan de arrepentirse y Dios todavía dice, ¿qué voy a hacer contigo? Todavía estás bajo la mano de mi juicio. Pero miren lo que pasa después del versículos 1, 2 y 3, donde Efraín se arrepiente. Y miren lo que dice el 4, yo sanaré su apostasía.
Los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos, totalmente distinto. Seré como rocío para Israel, florecerá como lirio. Qué hermosas palabras. Y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Brotará sus renuevos y será su esplendor como el de olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Ese versículo 7 me encanta. Los que moran en su sombra, ves la protección ahora otra vez. Cultivarán de nuevo el trigo y florecerá como la vid. Voy a saltar al versículo 8. Efraín, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Yo respondo y te cuido ahora. Yo soy como un frondoso ciprés, de mí procede fruto. Y hermanos, aquí terminamos. ¿Por qué? Porque necesitamos preparar nuestros corazones. ¿Cuál fue la diferencia? Real arrepentimiento. Y eso vamos a ver la próxima semana. Entonces, ahorita terminamos con esto diciendo, ¿a dónde vas a correr? ¿A Siria y Egipto o Dios? Y preparemos ahora nuestro corazón para la próxima semana leyendo el capítulo 14 para decir, ¿cómo es? ¿Por qué es tan distinto? En el capítulo 6 todavía están bajo la mano pesada de Dios y en el capítulo 14 ya no están, ya hay, te cuido, yo procede mi fruto, moran en mi sombra, todas las cosas. ¿Cuál es la gran diferencia? Y vamos a ver que este lado no lo hizo de corazón, este lado sí, y este lado lo hizo de acuerdo al plan de Dios. Quiero dejar ahí abierto, en cierta manera es un sermón que no se acaba, porque necesitamos esta semana nosotros interactuar con nuestro corazón, interactuar con, ¿estoy listo para hacer esto? Si no estoy listo, Dios es el que da esa voluntad y empezar a orar y decir, Padre, ¿por qué es? ¿Por qué es que he venido aquí a la iglesia y estoy en la iglesia ya un buen tiempo y después desaparezco de la iglesia y desaparezco de las cosas de ti, después asomo de nuevo y después desaparezco de nuevo y después vengo y parezco Efraín? Ya no quiero ser Efraín más. Amados, ¿no es cierto que somos así a veces? Estamos caminando con Dios súper bien, después desaparecemos, después algo pasa y parecemos montaña rusa. Nuestros corazones necesitan estar listos para saber de qué manera llegar al Señor. Ahora, sabemos que eso es mediante arrepentimiento y no quiero dejarle sin ninguna respuesta. Entonces el día de hoy, agradécele a Cristo que debido a Cristo es que podemos volver donde Él. Que podemos volver donde Él. Y cada semana en La Fuente tenemos la oportunidad, el privilegio de poder recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y Jesús dijo, y voy a leer de 1 Corintios capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Hermanos, este es un llamado para cada creyente. En La Fuente abrimos esta oportunidad para recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, si tú has puesto tu fe, tu confianza en Cristo como tu Señor y Salvador, esto es para ti. Es una oportunidad en la cual recordamos que nuestra justicia fue imputada a nosotros en Cristo. Entonces, hermanos, cuando estén listos pueden por favor pasar. Y dos, que nuestro corazón se prepare para la próxima semana. Es en cierta manera, es como al final del último capítulo de cualquier cosa que te dejan casi en el filo y dices, ¿y ahora qué va a pasar? Eso es lo que Dios quiere hacer con este texto. Para que la próxima semana, si el Señor permite, escuchemos, así tengo que arrepentirme. Amén. Padre, una vez más, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por tu palabra. Te agradezco, Padre, por un montón de semanas que hemos podido estudiar este precioso texto, este precioso libro. El libro de un esposo fiel a una esposa infiel. El libro en realidad de un Dios fiel a un pueblo infiel. Todos nosotros somos de ese pueblo infiel, Padre. Entonces ayúdanos el día de hoy a celebrar quién es Cristo y aprender en estas últimas semanas una vez más qué es lo que tú requieres en el arrepentimiento, Padre. Gracias porque día a día nos das la oportunidad de volver a ti. Ayúdanos a volver a ti, no por nuestros propósitos, sino para tus propósitos, Padre. Y eso sabemos que solo puede salir de ti. Te pido si es que hay alguna persona en este momento, Padre, de que sigue buscando regresar a ti en sus propias herramientas, de que, Padre, tú traigas convicción de pecado
Que se dé cuenta que solo tú puedes abrir los ojos de los muertos, Padre. La mayor cantidad de luz no tiene sentido para una persona que está ciega, a menos que tú les des la oportunidad de ver. Y eso es lo que esperamos el día de hoy mediante tu palabra. Te agradecemos, te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.